Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros, una oportunidad maravillosa de reencontrarnos con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Nuestro objetivo será siempre seguir fomentando la cultura constitucional en la República Dominicana y en la diáspora. Esta semana, en La Voz del Tribunal Constitucional, abordamos un tema de gran importancia para todos los trabajadores. Hablamos del derecho laboral a propósito de conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores. Muchos tuvieron que luchar los trabajadores durante muchos años para conseguir establecer la jornada laboral de 8 horas, incluso a costa de sus propias vidas. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Hoy, para hablarnos de este importante tema, nos acompaña un destacado laboralista dominicano, el licenciado Juan Rosario Grateró, quien nos hablará sobre los derechos laborales. Recuerden que esta semana también tendremos el segmento Reflexión para Vivir en Constitución a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, quien nos hablará sobre el Día Internacional del Trabajo. En el segmento Reportaje veremos cuándo y por qué se conmemora el Día Internacional del Trabajo y cómo se manifiesta este derecho en nuestra Constitución. También tendremos los segmentos Noticias, Efemérides y mucho más. No se olviden de acompañarnos en nuestro stand de la Feria Internacional del Libro 2022 en la zona colonial. Amigos, de inmediato iniciamos con nuestro contenido con el artículo 62 de la Constitución a propósito del tema que abordamos en el día de hoy. Veamos. Artículo 62. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia, 1. El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. 2. Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad. 3. Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros, la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. 4. La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes. 5. Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora. 6. Para resolver conflictos laborales y pacíficos, se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública. 7. La ley dispondrá, según lo requiere el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad de trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance
para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor. 8. Es obligación de todo empleador garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. 9. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole, y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad. 10. Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados. Queridos compatriotas, recientemente se celebró un nuevo aniversario de la Revolución Constitucionalista, la más hermosa revolución de América. Año de 1965, 24 de abril, se inicia con la finalidad de lograr la vuelta al poder sin elecciones del presidente Juan Bosch y el restablecimiento de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Sin lugar a dudas, la más hermosa revolución de América. Ahora, en esta semana, nosotros estamos celebrando el 1 de mayo, un día en que en el mundo entero se reconoce a todos los trabajadores. Eso es importante, porque la Constitución Dominicana vigente en la actualidad, que es la del 26 de enero de 2010, con la modificación que todos sabemos del tema de la reelección en el 2015, aborda el tema del trabajo en una perspectiva global. Y por eso en su artículo 62 se lee, al hablar de derecho al trabajo, que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y la asistencia del Estado. Agregando que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. E insta a los poderes públicos a promover el diálogo y la concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia, hay una serie de principios fundamentales que le dan a la Constitución la primacía en el ordenamiento de lo que es el derecho del trabajo. Y por eso, en ese artículo 62, se dice, por ejemplo, el Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad. Tercero, son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros, la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. Cuarto, la organización sindical es libre y democrática. Debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes. En quinto lugar, se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley, con fines, óigase bien, de proteger al trabajador o a la trabajadora. Sexto,
para resolver conflictos laborales y pacíficos, se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de los empleadores al paro de las empresas privadas. Es decir, derecho a huelga de los trabajadores y derecho al paro de las empresas para los empleadores, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o de utilidad pública. Séptimo, la ley dispondrá, según lo requiere el interés general, las jornadas de trabajo, es decir, la duración de la jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y en general todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, el trabajo a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano. Es decir, ahí podría entrar el trabajo virtual. Además, se señala en esa disposición constitucional que el Estado facilitará los medios a su alcance para que la y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor. Octavo, nos sigue diciendo la Constitución Dominicana, es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Y es responsabilidad del Estado adoptar las medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines. En noveno lugar, fíjense la amplitud del texto constitucional. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Y por supuesto, como contrapartida, se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad. En décimo lugar, es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que puedan prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados. Como ustedes ven, naturalmente, la Constitución del 26 de enero de 2010 tiene prácticamente las reglas fundamentales, contiene las reglas esenciales del ejercicio del derecho del trabajo en la República Dominicana, con lo cual, pues naturalmente, se está reconociendo, como señala en su parte inicial el artículo 62, que el trabajo es un derecho, es un deber y que es una función social. Eso de que el trabajo lo hizo Dios como castigo y que el trabajo se lo dejo al buey, como dice un rico merengue dominicano, el negrito del batey, esa es una expresión folclórica, pero eso no responde a la realidad. Si hay algo que acerca a la mujer y al hombre a Dios, es el trabajo. Hasta la próxima, queridos compatriotas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Acompáñanos en esta ruta cultural que se celebra en la Fortaleza Usama en la ciudad colonial y visita el pabellón de esta alta corte dedicado al 10º aniversario del Tribunal Constitucional. Esta edición tiene como invitado de honor a la Unión Europea y está dedicada a los destacados escritores dominicanos Pedro Pitts y Carmen Natalia. Ven a nuestro pabellón en esta Feria Internacional del Libro 2022 y conoce nuestra Constitución Dominicana y el quehacer del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana.
Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrarás sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. Gracias por continuar con nosotros en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de la semana conoceremos el origen y las luchas de los trabajadores para hacer valer sus derechos. Recordemos que hace poco más de 100 años las fábricas eran centros de trabajo en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no da opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio. Veamos. El trabajo se define como toda acción que tenga por finalidad generar algún tipo de producto o servicio y que requiera del esfuerzo, energía, capacidad y preparación de un individuo, recibiendo a cambio una remuneración, sea en dinero u otra forma de pago. Es así que el 1 de mayo de cada año fue instituido como el Día Internacional de los Trabajadores por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, realizado en París, Francia, en 1889, como homenaje a los hombres que ofrendaron sus vidas en la lucha por el reclamo de una jornada laboral de 8 horas y que desde entonces se conocen como los Mártires de Chicago. El acontecimiento que da lugar a la celebración del 1 de mayo de cada año como Día Internacional de los Trabajadores se conoce como la Masacre de Haymarket o Revuelta de Haymarket, que fue un hecho histórico ocurrido en Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886, como culminación de una serie de protestas iniciadas el 1 de mayo de ese año en apoyo a los obreros en huelga, en reclamo de una jornada laboral de 8 horas. Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral que para entonces solía ser de 16 y 12 horas. Ante la presión de los paros, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo como jornada diaria. Con el correr del tiempo y como forma de canalizar por mejores vías las relaciones obreros-patronales, en 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales y funciona como una agencia tripartita, es decir, con representantes de los gobiernos, los patronos y los trabajadores. Uno de los directores generales, gran amigo de República Dominicana, Juan Somavia, en su primer informe como titular de la OIT en 1999, acuñó el concepto de trabajo decente que ha servido de norte a ese organismo a lo largo de los últimos años. El trabajo decente es un concepto desarrollado por la OIT para definir las características que debe reunir una relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
En República Dominicana, el derecho al trabajo está consagrado en nuestra Carta Sustantiva, pues así lo consigna en su artículo 62 y sus 10 acápites que fueron detallados en el segmento artículo de la Constitución. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado, según lo establece nuestra Ley de Leyes. Nuestra Constitución es clara y precisa en cuanto a la reglamentación de las relaciones laborales y su contenido guarda una gran similitud con muchos de los aspectos incluidos en la Ley Fundamental proclamada el 29 de abril de 1963 por el entonces presidente profesor Juan Bosch. Su contenido liberal no fue del agrado de sectores conservadores que propiciaron la interrupción del régimen que la sustentaba, demasiado progresiva para su época y por ello fue abordada apenas a 5 meses de haber sido proclamada. En el Día Internacional de los Trabajadores debemos convenir en que en nuestro país los derechos laborales han alcanzado un sitial preponderante, canalizados de manera adecuada por el Ministerio de Trabajo, responsable de garantizar un clima laboral donde reine la coexistencia entre el capital y el trabajo. En el desarrollo de las relaciones laborales, la OIT ha desempeñado un papel estelar para alcanzar en lo posible el buen entendimiento entre trabajadores y patronos, siempre con la mediación del Estado a través de sus instituciones. Desde sus inicios, el Tribunal Constitucional, como órgano de cierre de interpretación de la Constitución, ha producido jurisprudencia vinculante sobre este derecho fundamental que permite impulsar los cambios sociales e institucionales que la sociedad reclama y necesita para vivir efectivamente en Constitución. ¿Y a quién mejor que el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara para entender los alcances de la labor jurisdiccional de nuestra Alta Corte, por cuanto se desempeñó entre el 2000 y 2004 como titular de la entonces Secretaría de Estado de Trabajo o Ministerio de Trabajo? Es evidente que el derecho al trabajo está presente en muchas de las decisiones del Tribunal Constitucional como parte de su accionar día a día, en cumplimiento de su interés de ir edificando los cimientos de un proceso irreversible de fortalecimiento del respeto a la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la instauración de una democracia política y social orientada al bien común. En este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, rindamos tributo a los trabajadores dominicanos y del mundo, y con ellos a los líderes sindicales responsables de canalizar por los mejores caminos sus luchas en pro de alcanzar reivindicaciones laborales. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana.
Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el licenciado Juan Francisco Grateró sobre el tema las nuevas tendencias del derecho del trabajo. El licenciado Juan Francisco Rosario Grateró es licenciado en Derecho, egresado de la Pucamaima, donde también cursó 2 maestrías en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social, respectivamente. Tiene una especialidad en Trabajo Decente de la Universidad Rey Juan Carlos III de Madrid, España. Es director actualmente de la firma de abogados Lec Saide, que ofrece servicios de asesoría y litigios en diversas ramas del derecho. Bienvenido, licenciado Juan Francisco Rosario Grateró. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan estar aquí y llevar un poco de conocimiento del tema del derecho del trabajo. Licenciado, durante la pandemia del COVID-19, la sociedad dominicana se vio forzada a implementar una modalidad de trabajo llamada el teletrabajo. ¿En qué consiste el teletrabajo y cuáles son sus implicaciones? Claro, mira, con relación a las implicaciones, legalmente no tenemos un marco jurídico. Gozamos de tener una resolución que se evacuó por parte del Departamento de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, tratando de dirimir un poquito y de dejar un poquito claro cuáles serían las alternativas que en este caso tendría el empleador al momento de realizar una contratación. Pero una resolución, independientemente, no ordena, sino simplemente recomienda que eran las vías que se tenían que utilizar para el tema del teletrabajo. El teletrabajo viene con una figura donde a raíz de la pandemia y de la falta de localidad por parte de empresas, de tener, por ejemplo, el espacio que siempre se requería para que no se pudieran contagiar los trabajadores, se buscó la alternativa de que si una persona maneja, por ejemplo, es una arquitecta, bueno, a través de su computadora o se le suministraba la computadora, desde su casa podía hacer los planos y de manera directa enviarlo. Eso no aplica para todos los trabajos, porque hay trabajos que es imposible aplicarle el teletrabajo por el hecho de que son trabajos que son físicos, por ejemplo, los constructores, aquellos, por ejemplo, trabajadores que están en la obra y también aquellos que son de servicio doméstico, en este caso, servicios de higiene dentro de una empresa como trabajadores formales. Pero la realidad es de que esta figura trajo consigo mucha solución en la que, si nos ponemos a ver, es mucho el ahorro que le genera una empresa. Y esos datos estadísticos inclusive los vemos porque a través de la Asociación de Bancos pudimos verificar y validar de la cantidad de energía que se ahorraban, por ejemplo, algunas entidades bancarias con relación al personal, por el hecho de tenerlo mediante una figura del teletrabajo. Lamentándolo mucho, y digo así, en el caso, por ejemplo, de Perú, inmediatamente, en plena pandemia, se logró el consenso y se aprobó lo que era la figura del teletrabajo en su código de trabajo, pero en el caso de la República Dominicana no tenemos esa figura todavía, o sea, todavía se está trabajando para poder hacerlo. Hay inclusive un anteproyecto de ley que está cursando ahora mismo en el Congreso Nacional para ser conocido, pero también, independientemente de eso, hay muchas situaciones que todavía al sol de hoy no se han podido conocer ante el Poder Legislativo. Hay un fenómeno mundial que se está dando, que es la flexibilización laboral, producto de esa globalización. ¿Qué impacto tiene la flexibilización laboral en el derecho del trabajo? Mire, hay muchos juristas que entienden que eso es algo que va en contra del derecho del trabajo. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que poco a poco se va modernizando, poco a poco se va globalizando, poco a poco se va reestructurando y se va adecuando de acuerdo a las necesidades. Pues yo pongo, por ejemplo, que nosotros tenemos un código de trabajo que ya tiene 30 años, que cumple ahora en mayo, 30 años de su inicio, desde que se promulgó. Y realmente solamente estipula 3 tipos de contratos, que es el indefinido por cierto tiempo o por obra de servicio determinado. Y hay cierto tipo de limitantes con el hecho de que aquellos trabajadores que van a trabajar en un proyecto se tenga que realizar este tipo de contrato y que no se pueda renovar el mismo dejando una cláusula de los 2 meses. Yo entiendo que hay cosas que se tienen que reestructurar y flexibilizar un poco el tema de la contratación. Yo entiendo que traería mucho beneficio porque hay empleadores que le tienen miedo a contratar a un trabajador por el hecho de que dicen, bueno, pero es que yo nada más lo necesito por un periodo X, pero puede ser que se extienda. Y puedo utilizar el contrato por cierto tiempo, pero si el contrato nuevamente se extiende, ya se convierte en indefinido, como estableció la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de nuestra tercera sala laboral. Entonces, por eso yo entiendo de que al tener cierto tipo de flexibilización con el tema de la jornada de trabajo, al tener flexibilización con la contratación del servicio que se va a prestar, al tener flexibilización también con la ejecución del servicio y al tener también esa flexibilización
que va a permitir que que en este caso los sectores empleadores puedan realmente, en este caso, contractar y evitar esas simulaciones laborales que se dan de subcontrataciones o de contratos outsourcing o de simplemente contratos por servicio independiente, que al final les resta al trabajador porque no ve beneficio dentro de su seguridad social. Licenciado, hoy en día vivimos en una época de tecnología y la robotización está incursionando en el mundo del derecho de trabajo. ¿Cómo impacta esto el derecho laboral? Bueno, hay muchos juristas en materia laboral que han establecido el hecho de que la tecnología, la robotización son enemigas, en este caso la inteligencia artificial. Yo soy de los abogados que entiendo que todo lo contrario, porque si nosotros nos vamos al inicio histórico del derecho del trabajo, nos damos cuenta inclusive cuando surge la revolución industrial. ¿Por qué surge la revolución industrial? Hubo maquinarias que empezaron a utilizarse para poder agilizar más. En este caso, por un tema de costo, agilización y de cantidades. Y esto permitió de que se dignificara algunas labores. Yo creo que con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de la robotización, viene también a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Por ejemplo, me explico, antes un trabajador tenía que cargar un obló para un proyecto de una obra de una torre, tenía que cargarlo y subirlo hasta el último piso. Si son el 10º piso, pues hasta el 10º piso. Pero ya no, ya ahora usted tiene una grúa que evita que ese trabajador tenga que tener una condición de salud, que tenga que cargar eso y que se le genere alguna situación de salud en su futuro, porque el ser humano tiene que entender, y los trabajadores tenemos que entender, y los empleadores también tienen que entender el hecho de que los trabajadores son seres humanos y que como seres humanos tenemos que también protegerlos. Y el Código de Trabajo nos obliga a nosotros a proteger, en este caso a los trabajadores, a través de todas las políticas que tienen de seguridad y salud en el trabajo y todo. Ahora, realmente el tema de la robotización ha tenido un auge mayor ahora en estos tiempos porque hemos manejado mejor la tecnología. Ya la tecnología, usted tiene un aparato celular que sale hoy, pero ya mañana salió otro. Y eso también pasa con las laptops, con las computadoras, con las tablets. Eso pasa absolutamente con toda la agilización que va en búsqueda de ofrecer un mejor tecnicismo, en este caso laboral. ¿Qué va a traer eso consigo? Bueno, que aquellas personas que van a manejar los robots van a tener que hacer cursos técnicos a través de las diferentes instituciones del lugar, como establece nuestra ley. Y van a tener que dignificar esta labor, van a tener que también saber que van a tener que tener un trabajador para que le dé mantenimiento a esos robots. Y también, o sea, hay muchas cosas que yo entiendo de que a mí no me gusta satanizar el derecho, por ejemplo, la tecnología involucrada con el derecho del trabajo. Pero ahora sí es importante decir que esas conquistas logradas por parte de los trabajadores se tienen que siempre respetar. Y siempre tenemos que tratar de buscar un fortalecimiento de lo social, porque el derecho del trabajo no solamente es un tema de ahorro, de costo y de globalización. Es un tema también de impacto social. Yo siempre he dicho que el derecho del trabajo es político, cultural, jurídico y económico. Entonces, todos esos son factores que uno necesita, trabajadores prestando servicio. ¿Cuál es su valoración, licenciado, sobre el impacto de la tercerización laboral? Bueno, eso viene a raíz, mejor conocido como los contratos outsourcing que se han creado, viene a raíz también de aquellas empresas que tienen una empresa, por ejemplo, matriz, subcontratan a un servicio, lo hacen bajo de una modalidad de otra empresa que se encarga de pagar eso por el tema de los bienes que tiene, los activos y los pasivos que tiene una empresa ya como casa matriz, un ejemplo. Esas subcontrataciones que se dan en diversas ocasiones con el objetivo de evitar que si mañana viene una demanda laboral se puedan optar por algunos embargos que se puedan realizar ante la institución que, por ejemplo, la casa la empresa que se va a prestar el servicio. Entonces, realmente no estoy muy de acuerdo con ese tipo de subcontrataciones, porque esas subcontrataciones vienen a delimitar el hecho de que el trabajador mañana, si presentan una demanda masiva o presentan cualquier tipo de acción, no hay nada donde usted poder ejecutar un embargo o reclamar esas garantías de créditos laborales. Entonces, se utiliza mucho, es el mecanismo que se está utilizando. Si usted me pregunta a mí de un 100%, más del 85% está utilizando de grandes empresas, utilizan esas subcontrataciones para evitar el lazo de empleador y trabajador y por el tema de los derechos del trabajo, que usted sabe que nosotros tenemos sentencia en menos de un mes. Y la rapidez de la sentencia, los embargos, los créditos laborales, el duplo de las condenaciones y todo eso. Y por eso se está utilizando mucho este tipo de contrataciones, que no es ilegal, pero al final a quien afecta es a los trabajadores. La globalización también ha traído la figura del contrato internacional de trabajo.
¿Qué implicación tiene esto en el derecho dominicano? Bueno, en el caso de nosotros como país, nuestra ley es territorial. Inclusive el Código de Trabajo así lo establece, las jurisprudencias así lo han establecido. Por diversas situaciones que se han generado de demandas, por ejemplo, de sucursales de afuera que vienen aquí a República Dominicana, pero vienen con un contrato de trabajo que se homologó por el Ministerio de Trabajo, que tienen una visa de trabajo y todo eso. Y eso inclusive ya nuestra tercera sala de laboral de la Suprema Corte de Justicia ha dejado bien claro el hecho de la territorialidad en el derecho del trabajo. O sea, aquí estamos hablando ya de que si una empresa viene de afuera y contrata desde afuera, no importa. Si es aquí que se ejecutaba el derecho, aquí era que se prestaba el servicio, aquí era que estaba el trabajador, pues entonces jurídicamente es aquí, a través de los juzgados de trabajo, corte de trabajo, que tiene que dirimirse cualquier tipo de conflicto. Ahora, eso pudiera darse una modalidad que inclusive eso se está trabajando a través de la Organización Internacional del Trabajo, como una especie de crear cierto tipo de inversiones, porque hay muchos empresarios, por ejemplo, de Estados Unidos, que cuando quieren venir a República Dominicana y tú le planteas a un cliente, le dices, mira, si aquí tú vas a tener cierto tipo de implicaciones, pues tú tienes que pagar seguridad social. ¿Cómo? Pero en mi país yo pago, no hay problema, pero por ejemplo el seguro de desempleo, ellos se encargan, el Security Social, en este caso, se encarga de darle ese employment, esa garantía, ese seguro de desempleo, ¿verdad? Igual que en España, que se llama seguro de desempleo. Pero en el caso de la República Dominicana, aunque nosotros tenemos una ley que es la 187-01 de seguridad social, uno le dice, mira, realmente hay una situación que se supone que ese seguro de desempleo está ahí, pero nunca se ha podido concretizar y hasta ahora el auxilio de cesantía es a usted que le corresponde. Cuando tú le planteas, por ejemplo, a esos inversionistas que por el salario que percibe el trabajador no tiene tope el auxilio de cesantía, te dicen, wow, pero entonces si yo le estoy pagando 100,000 pesos más o menos a un trabajador y este trabajador me dura a mí por lo menos 2 años, 3 años, en base ya a lo que establece el auxilio de cesantía, estamos hablando que le saldría más o menos casi 400,000 y pico de pesos a ese colaborador. Y él dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, esas son cosas que se ha tocado mucho en la OIT por las preocupaciones de sectores de empleadores diciendo, bueno, pero si yo estoy en una sucursal, por ejemplo, en Santo Domingo, pero yo tengo una empresa que está en Estados Unidos, en Europa también, bueno, donde sea el domicilio reconocido, donde esa persona se hizo la primera contratación y se homologó, debería ser ahí. Pero hasta el momento lo que establece nuestra jurisprudencia laboral es que es aquí y que la ley es territorial. Inclusive esa fue una de las características más importantes al momento de su promulgación de la ley 1692. Licenciado, el Código de Trabajo cumple en este año 2022 30 años de vigencia. ¿Qué aspectos, a su juicio, deben reformarse de este código? Bueno, hay muchos factores. Primero que ya gozamos de una ley que de una u otra manera ya vino a subsanar los embargos ilegales que muchas veces se realizaban. Todos fuimos gente. Todo el que ejercemos derecho al trabajo sabemos que muchas veces no iban ante la demanda en referimiento y ya estaban embargando para evitar eso. También notificaban 2 días de antelación al momento de realizar la notificación para justificar al otro día o pasado, para poder justificar e ir al otro día a embargarte con el tema de los 3 días. Y realmente es una situación un poco difícil porque si la logística de los tribunales laborales tuviera mayor facilidad y mayor rapidez, fuera otra cosa. Pero el problema es que tú depositas algo y fácilmente el mismo día no esté. Entonces ya ahí tú te quedas con una ambigüedad que te trae una serie de situaciones a un cliente. Yo estoy de acuerdo que lo primero es que el tema de los embargos, yo entiendo que debe de ser un poquito más flexible. Yo entiendo que 15 días, que es una acción que si usted en 15 días no ha ejecutado, no ha realizado, pues entonces ahí sí usted tuviera la razón para poder, en este caso, no ejecutarlo, sino en este caso hasta solicitarlo por el otorgamiento de la fuerza pública. Pero en el caso, por ejemplo, también de los plazos, yo entiendo también que los plazos deben ser un poco más flexibles. El tema de los 3 días, el tema también de los tribunales laborales, el tema también de las notificaciones, regularizar un poquito el tema de la notificación en el aire que se ha ido corrigiendo, pero todavía hay sitios que se realiza y se practica bastante. Creación de más régimen de consecuencias para los ministeriales. Y yo creo también que aparte de eso, algo que reforzaría bastante más es el hecho de tratar de que las conciliaciones que se pudieran dar fueran como en la Corte de Trabajo, o sea, que sean de manera directa. O sea, usted póngale por lo menos un plazo para interponer una demanda, 2 meses, y ya usted sabe que en los 2 meses hay una conciliación y hay también una discusión pro y fondo rápida, que ahí usted evita tener que durar casi 2 meses perdido en un proceso, 3 meses o 4 meses, depende del tipo de tribunal y jurisdicción que esté, porque hay algunos que te fijan hasta para 4 meses después.
Entonces sí sería importante hacerlo porque eso traería un poquito más de luz. Pero como yo digo, cada tribunal de trabajo tiene su librito y a veces uno no entiende. A veces el código dice una cosa, pero nuestros tribunales en diversas ocasiones se manejan de manera operacional diferente. Muchas gracias, licenciado Juan Francisco Rosario Grateró, por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y a su público televidente también. Muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista que hemos sostenido con el licenciado Juan Francisco Rosario Grateró sobre el tema las nuevas tendencias del derecho laboral. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete en la categoría de tu preferencia y gana grandes premios para tu promoción. Video 150,000 pesos, canción 100,000 pesos y fotografía 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana, en la efeméride constitucional, conoceremos más sobre la Constitución Dominicana proclamada el 29 de abril de 1963. Y conoceremos además cómo los propios constituyentes han reconocido a lo largo de los años que se trató de una constitución progresista, muy humana, democrática y revolucionaria. Adelante. La Constitución Dominicana, proclamada el 29 de abril de 1963 durante el gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch, está considerada como la más democrática existente hasta ese momento en el país. Resalta el hecho de que la proclamación de esta carta sustantiva se registra en un momento de mucha efervescencia revolucionaria, tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Los trabajos legislativos para lograr esta ley de leyes se desarrollaron en un período de 3 meses, entre el 20 de enero y el 20 de abril de 1963, y le correspondió a los 74 diputados electos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, constituidos en Asamblea Revisora. Los propios constituyentes y la nación han reconocido a lo largo de los años que se trató de una constitución progresista, muy humana, muy democrática y revolucionaria, con amplio alcance social y económico. Precisamente, su contenido resumido en 176 artículos generó en sectores conservadores recelos, pues la consideraban peligrosa para sus intereses por ser muy avanzada para su época, ya que ampliaba las libertades públicas, eliminaba el latifundio, prohibía la prisión por razones políticas y otorgaba el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas en las que laboraban. Su contenido implicaba una ruptura con los esquemas de constituciones anteriores, comenzando por su primer artículo, que contemplaba principios como la protección de la dignidad humana, la eliminación de obstáculos de orden económico y social que limitaban la igualdad y la libertad de los dominicanos. Demasiado progresista para la época, y por ello fue abortada apenas 5 meses de haber sido proclamada, y la intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965 impidió que fuera restaurada por el pueblo y los militares dominicanos levantados en arma. Amigos, gracias por seguir con nosotros. En estos momentos conoceremos el segmento de noticias a cargo del compañero Guillermo Enríquez, quien se encuentra desde la 14ª Feria Internacional del Libro 2022. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, Ariel, y a todos ustedes que nos acompañan en esta nueva edición de su programa La Voz del Tribunal Constitucional desde esta 24ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Iniciemos. El magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez de este Tribunal Constitucional y coordinador de la comisión organizadora, resaltó la importancia de que esta alta corte participe en este tipo de eventos.
Es el Tribunal Constitucional más joven que existe en el mundo, pero hemos tenido que trabajar duro y lo hemos hecho, y aquí tenemos alrededor muestra de las actuaciones que hemos efectuado. La actividad contó con la presencia de la ministra de Cultura Milagros Germán, la embajada y jefa de la delegación de la Unión Europea en el país, Katia Afet, el director de la Oficina Comercial de Puerto Rico, Nelson Torres, servidores constitucionales e invitados especiales. El Tribunal Constitucional es un agente de cambio, un agente de cambio social, y esas sentencias tienen gran incidencia en la medida en que se refieren a todos los ámbitos y renglones importantes del país. Seguimos con más noticias. El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez de ese Tribunal Constitucional, dictó la conferencia La importancia de la Constitución, los derechos fundamentales y el funcionamiento del TC. Vargas Guerrero aseguró que la protección jurisdiccional de derechos que opera la justicia constitucional no solo es la más completa forma de tutela de derechos que pueden estar siendo amenazados o vulnerados, sino que también es, en sí misma, la demostración de un cambio social trascendente. Con la exposición de Vargas Guerrero, el TC inauguró el programa de ponencias que desarrolla durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 en el auditorio Profesor José Joaquín Pérez Aviñón del Instituto Duartiano. En su disertación, el magistrado Vargas Guerrero expuso sobre el origen de los derechos fundamentales, explicando que su problema característico actual no es su conceptualización, sino su defensa, misión que la Carta Sustantiva de 2010 encarga a la justicia constitucional. Seguimos con más. El magistrado Miguel Valera Montero, juez del Tribunal Constitucional, dictó la conferencia Desarrollo de la Jurisdicción Constitucional a partir de las decisiones del TC. La fortaleza del modelo de justicia constitucional que tenemos en República Dominicana a partir del 2010 es que el ejercicio del Poder Judicial y de los demás poderes públicos está sometido al control del Tribunal Constitucional. Eso lo ha establecido el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia 282-13. El Tribunal Constitucional no solo es el último intérprete de la Constitución, sino que sirve de órgano de cierre a todos los procesos constitucionales. Es decir, la jurisdicción constitucional no nace exclusivamente en el Tribunal Constitucional, pero muere y termina en el Tribunal Constitucional. Acompañaron al magistrado Valera Montero en la mesa principal el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional y coordinador de la comisión organizadora de la Feria Internacional del Libro 2022, el magistrado emérito y presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez y la directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, Mayra Cabral Brea. También asistieron la magistrada Eunices Vázquez Acosta, servidores constitucionales e invitados especiales. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, independiente, extrapoder. Entre sus funciones, ya vimos, está la de controlar actos y actuaciones, positivas y negativas, abstenciones también, y públicas y privadas también, siempre que vulneren derechos fundamentales. Esa es una competencia bastante amplia. Interpreta la Constitución a través de precedentes vinculantes, de ahí que muchas personas se pregunten, ¿está efectivamente este tribunal por encima de los demás poderes o es un poder neutro? ¿Dónde reside la soberanía y cuáles límites tiene el Tribunal Constitucional? Pues bien, el Tribunal Constitucional tiene un límite bastante específico y es la Constitución. Y ustedes pudieran decir, bueno, la interpretación de la Constitución es efectivamente, como decían los tratadistas norteamericanos, la Constitución, lo que dicen los jueces que es. No, para eso existen normas de interpretación, existen límites. Seguimos con más noticias desde esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Y es que el Tribunal Constitucional realizó la charla Duarte, Constitución y Símbolos Patrios, dirigida a estudiantes. Esta conferencia forma parte de las actividades que el TC realiza en el marco de la 24ª Feria Internacional del Libro. Mayra Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales, fue la encargada de presentar la semblanza de Wilson Gómez. En este encuentro educativo en el que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Parroquial Santa Ana y el Colegio Mar Azul, el magistrado resaltó que sin la Constitución Dominicana no hubiese sido posible el uso de los símbolos patrios y de la ley.
Seguimos con más noticias. Y es que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana puso a circular 3 obras, entre ellas el audiolibro Constitución Política, Política Constitucional, autoría del magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del TC. Yo tengo la certeza, viéndolo a ustedes aquí, de que la República Dominicana es eterna, será eterna, y que la nacionalidad dominicana será eterna, y que este pueblo defenderá la Constitución las veces que haya que defenderla, hasta con su propia vida. Los textos son La nacionalidad dominicana, evolución histórica de Juan Jorge García e Historia constitucional dominicana, autoría de Wenceslao Vega. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TC, encabezó el acto y ofreció las palabras de apertura y presentación de las obras ante la presencia de miembros de la Judicatura, funcionarios civiles y militares, servidores constitucionales, comunidad jurídica, educativa, miembros de la prensa y público en general. Estas obras serán, reitero, de gran valor y utilidad para los abogados y estudiantes de derecho en el país y para los ciudadanos en general, por la importantísima información y puntos de vista que ofrecen para el fortalecimiento de la ciencia del derecho en la República Dominicana. Ray Guevara fue también quien redactó las palabras de presentación de la obra La nacionalidad dominicana, evolución histórica. Hace un enjundioso análisis sobre los acontecimientos históricos que empezaron a perfilar los elementos que con el tiempo permitieron consolidar nuestro régimen de la nacionalidad, que ha tratado de ser distorsionado, pero que la verdad histórica y el pensamiento de un maestro como Juan Jorge permite y permitirá a las nuevas generaciones tener una idea acabada, desapasionada de lo que ha sido y será la nacionalidad dominicana. El doctor Ray Guevara presentó también la obra de Wenceslao Vega, Historia Constitucional Dominicana, que abarca el desarrollo del constitucionalismo en la República Dominicana, recorriendo las diversas constituciones que nos han regido, incluso antes de la independencia nacional. En este trayecto, el prominente autor se detiene en cada constitución, realizando una puntual y clara referencia histórica a los hechos que precedieron su existencia y a seguidas hace un recuento de sus principales cambios y huellas. Este apasionante recorrido no culmina en la reforma del 13 de junio de 2015, sino que incluye referencias importantes sobre la jurisprudencia y doctrina constitucional dominicanas desde 1844 hasta la actualidad. Al presentar la obra del magistrado Díaz Filpo, el doctor Ray Guevara señaló que se trata de una versión en formato audible de la obra que fuera publicada por el tribunal el 18 de noviembre de 2020, en la que el autor analiza diversos temas de trascendencia constitucional. El audiolibro tiene una gran virtud y es que está destinado a todos los públicos. Aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual y un abogado normal o un ciudadano que se dirigen en su vehículo a dar una consulta o a participar en una audiencia y puede escuchar perfectamente en su vehículo los artículos de la Constitución que le serán útiles posteriormente. En su intervención, el magistrado Díaz Filpo destacó que el audiolibro ha sido grabado en un formato de contenido fluido y un lenguaje llano, apto para el público en general, por lo que podrá ser difundido entre las personas que no posean formación jurídica previa. Con este audiolibro de la obra Constitución Política, Política Constitucional, pongo a disposición de la ciudadanía en sentido general y en especial de la comunidad jurídica las investigaciones que he realizado en los últimos años sobre temas de gran importancia. En otra información, el Tribunal Constitucional entregó un USB a los familiares del fenecido artista Johnny Ventura con la Gala por la Constitución 2019 dedicada a este destacado artista conocido como el Caballo Mayor.
El acto estuvo presidido por el magistrado Milton Rey Guevara, quien destacó la faceta de Johnny Ventura como síndico del Distrito Nacional, como legislador ejemplar y como constitucionalista entusiasta que respetaba los principios constitucionales en el marco de sus estudios jurídicos. Y cuando yo digo que él tenía una estirpe de constitucionalista por dos razones, la primera razón es que él fue combatiente en 1965, combatiente constitucionalista, en defensa de la Constitución abrogada por el golpe de Estado de 1963, participando en lo que me he permitido denominar como la más hermosa revolución de América. Destacó que Johnny Ventura fue un ciudadano completo, que siempre estuvo comprometido con las causas nobles del país. El Tribunal Constitucional, como defensor de la constitucionalidad, reconoce a Johnny Ventura, quien expresó con integridad, valentía y determinación su reclamo de que se respetara la Constitución nuevamente, en el año antes de las elecciones del 20, en que se pretendía mancillar nuestra Carta Magna y los valores democráticos, y arriesgando su vida y dando ejemplo a sus hijos, estuvo en el lugar de los hechos, indicando que la dignidad nacional se levanta sobre las pequeñeces y que es capaz de irradiar su influjo para que las generaciones presentes y futuras sepan defender la patria y sepan defender la Constitución. La viuda de Johnny Ventura agradeció al magistrado Milton Rey Guevara y a los integrantes del TC por el reconocimiento que hicieron al artista cuando estaba vivo y afirmó que, junto a sus hijos, tratarán de mantener en alto el legado dejado por el artista. Y verdaderamente ahora yo me he dado cuenta del cariño que le tenían las personas a Johnny por la gente que se me acerca y la gente que le habla a mis hijos y a mí. Johnny fue un hombre que lo dio todo para su país. Peleó hasta las últimas consecuencias, luchó a los hijos en el momento que iban a decirle, papi, vayan tranquilos, yo me quedo aquí, vayan ustedes. Siempre estuvo ahí peleando por lo que él quería que fuera su país, un mejor país. Lo llevó fuera en alto y siempre lo mantuvo así. Señores, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Y con estas noticias desde la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 llegamos al final de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, recordándoles que puede acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do para conocer más acerca de este órgano jurisdiccional que ha impartido justicia constitucional ciudadana durante esos 10 años. Exhortarles a que visite el stand del Tribunal Constitucional aquí en esta Feria Internacional del Libro. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, donde seguiremos conociendo más acerca de nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales. Hasta la próxima.